The Story of Halloween, la historia de la celebración de la Noche de Todos los Santos, Noche de las Brujas, Noche de Difuntos o Noche de los Muertos. Reseña histórica. Hace 2000 a 1600 años antes del nacimiento de Cristo, existió un pueblo muy numeroso llamado celtas. Historical Review. Between 2000 and 1600 years before the birth of Jesus, there lived a people called the Celtics. Reseña histórica. Los célticos tuvieron sus orígenes en las cuencas del río Rin, el río Elba y el río Danubio. Primero eran agricultores, granaderos y artesanos. También se dedicaban al robo de ganado. Y segundo, eran guerreros. Eran conocidos por su caballerosidad, su orgullo en la lucha, ánimo, su música, poesía y filosofía. Historical Review. The Celtics originated in the area surrounded by three rivers, the Danube, the Rhine, and the Elbe. They were farmers, ranchers, and craftsmen. They were known to steal cattle. Also, they were warriors. They were known for their chivalry, pride in battle, their spirit, music, poetry, and philosophy. Reseña histórica. El río Rin. Este río nace en los Alpes y desemboca en el Mar del Norte. Comprende 6 países y 3 divisiones del Estado alemán. Están los países Suecia, Austria, Liechtenstein, Alemania, Francia y Países Bajos. En las regiones alemanas está la región Baden-Württemberg, 2 Renania, Palatinado y 3 Renania del Norte, Westfalia. Historical Review. The Rhine River. This river begins in the Alps and dumps in the North Sea. It covers 6 countries and divides the German state in 3 parts. Number 1, we have Switzerland. Number 2, we have Austria. Number 3, we have Liechtenstein. Number 4, Germany. Number 5, France. And number 6, the lower countries. The German areas. First part, Baden, Württemberg. Number 2, Rhineland, Palatinate. And number 3, North Rhine, Westphalia. Reseña histórica. El río Elba nace en la región de Bohemia de la República Checa y desemboca en el Mar del Norte. Comprende 2 países, 3 regiones y 5 estados. Los países: República Checa, regiones de Checa, región de Radek Králové, Bohemia Central, región de Pardubice, región de Ústí nad Labem. Y en Alemania están las regiones de Sajonia-Anhalt, Baja Sajonia, capital Hannover, y Schleswig-Holstein y Hamburgo. Historical Review. The Elbe River. It starts in the Bohemian region of Czech Republic and dumps in the North Sea. It covers 2 countries, 3 regions, and 5 states. We have the country of the Czech Republic, regions in the Czech Republic, the Radek Králové region, Central Bohemia, Pardubice region, Ústí nad Labem region. And we have Germany, the regions of Germany, Saxony, Saxonia-Anhalt, Lower Saxony, the capital Hanover, and Schleswig-Holstein and Hamburg. Reseña histórica. El río Danubio nace en la selva negra de la Alemania y desemboca en el Mar Negro en Rumania. Y comprende 10 países europeos. Están los países Alemania, Austria, Eslovaquia, Hungría, Croacia, Serbia, Rumania, Bulgaria, Moldavia y Ucrania.
Historical review. Danube River. It starts in the rainforests of Germany and dumps in the Black Sea of Romania. It covers 10 European countries. We have Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Croatia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova, and Ukraine. Aquí tenemos el mapa del territorio celta. We have here the map of Celtic territory. Tenemos el mar norte, the North Sea we have in the north, and el mar Báltico, the Baltic Sea. Y de ahí vemos los otros países alrededor. Tenemos Francia, al otro lado Polonia, y abajo Austria, Italia. So we have on the other side, on the west, Poland, on the east, France, to the south, Italy and Austria. Y todos los otros países adentro, en medio, and all the other countries inside. El mapa de Europa Celtic. We have the map of Celtics in Europe. Al lado izquierdo tenemos el mapa de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Francia y España. Y después a la derecha tenemos el mapa del mundo, o sea, para la referencia. So we have on the left the countries Scotland, Ireland, England, France, and Spain, and on the right the whole world. Ahora los Celtics se agrupaban y vivían en castros, que es una palabra muy parecida a casa en el idioma español. The Celtics, they grouped together and lived in castros, which is a Latin word meaning building or military fortification. Aquí tenemos un ejemplo de un castro celta situado en la costa. An example here of a Celtic castros located in the coast. Ahora los celtas fueron la raza indígena en la Europa central. Eran rubios y de alta estatura. The Celtics were the indigenous people of Central Europe. They were blonde and tall. Aquí tenemos fotos de mujeres celtas. These are pictures of Celtic females. Las mujeres celtas les gustaba arreglarse y cuidar su físico. Se lavaban 2 o más veces al día, lo que no hacían las refinadas damas romanas. Trenzaban sus cabellos y llevaban muchos adornos. A veces cosían campanas en los bordes de sus vestidos para llamar la atención, alejar el mal de ojo y maldiciones. Durante las fiestas se cubrían con capas muy vistosas, a rayas, cuadros con bordados de oro y plata. Se pintaban las uñas y las manos y los pies. Daban color a sus mejillas con una hierba llamada roán. Ensobremecían los ojos con el jugo de las bayas. Al igual que a los hombres les gustaban las ollas. No se arreglaban para ir a la guerra o cuando veían su familia en peligro. Now, the Celtic women liked to get dressed and take care of their physical bodies. They used to wash at least 2 or more times a day, something fine Roman ladies did not do. They braided their hairs and wore a lot of ornaments. Sometimes they would sew bells on the sides of their dresses to draw attention and dispel bad looks and curses. During festivals, they would cover themselves with attractive capes, lines, patterns of gold and silver. They would paint their fingernails and their toenails. They would paint their cheeks with a herb called ruan. They darkened their eyebrows with berry juice. Just like the men, they loved to wear jewelry. The only time they didn't bother fixing themselves was when they went to war or when they saw their family in danger. Aquí tenemos fotos de mujeres celtas en la guerra. We have here pictures of Celtic women in war. Los celtos tenían cuatro clases sociales. The Celtics had 4 social classes. Número 1, la clase sacerdocio, los sacerdotes, los druidas. The
First one was the priests or the Druids. Número 2, la nobleza o jerarquía guerrera. Number 2, the nobility or military hierarchy. Número 3, el pueblo. Number 3, the people. Número 4, los esclavos. And number 4, the slaves. Los celtas celebraban 8 fiestas anuales. The Celtic people, they celebrated 8 feasts yearly. Tenemos la fiesta de Samhain. We have the Samhain. Número 2, Imbolc. Number 2, Imbolc. Número 3, Beltane. Number 3, Beltane. Número 4, la Lughnasadh. Number 4, Lughnasadh. Número 5, Yule. Number 5, Yule. Número 6, Ostara. Number 6, Ostara. Número 7, Lita. Number 7, Midsummer, Lita. Número 8, Mabon. Number 8, Mabon. Aquí tenemos lo que se llama la rueda del año celta, donde ilustra mejor la fiesta durante el año. Tenemos el Yule, que fue del 20 al 23 de diciembre, el Imbolc, 2 de febrero, Ostara, 19 al 22 de marzo, Beltane, el 1 de mayo, el Midsummer, aquí en inglés Lita, es 19 al 23 de junio, Lughnasadh, 1 de agosto, Mabon, 21 al 24 de septiembre, y Samhain, que es el 1 de noviembre, desde octubre 31 al noviembre 1. So we have here what is called the Wheel of the Celtic Year. Illustrates the 8 festivals, the main ones of the Celtic culture. We have the Yule, which is celebrated from the 20th to the 23rd of December. We have Imbolc, 2nd of February. Ostara, 19 to 22 in March. Beltane, 1st of May. Midsummer, 19 to 23 of June. Lughnasadh, 1st of August. Mabon, 21st to 24th of September. And what we're looking at, the Samhain, November 1st. Samhain. Se celebra el 31 de octubre al 1 de noviembre y era el comienzo del año para los celtas. Ese día se producía la comunicación, de acuerdo a los celtas, entre los vivos y los muertos, ya que se abría el Cid, que es el otro mundo, y se le daba a veces otros nombres como llanura de placer, gran llanura o tierra de los jóvenes, etc. The festival of Samhain is celebrated on the 21st of October to the 1st of November. It was the beginning of the year for the Celtics. On this day, the Celtics believed there was communication between the dead and the living. There would be an opening called the Cid. The other world sometimes would have other names like Plain of Pleasure, Great Plain, Land of the Young, etc. A connection between the world, the dead world, and the living. Samhain. The festival has persisted in the Western world as All Saints' Day, especially in the Roman Catholic tradition. The Holy Roman Catholic Church set the date to coincide with the feast of Samhain in order to deter the converts who came out of paganism. It became known as Halloween, the evening of All Saints, hallowed. It combined the prayer for the saints and the Celtic tradition of Samhain. This feast represents the new year for witches. According to them, the line that separates the living and the dead is the thinnest on this day, permitting communication between both worlds. They remember and honor the dead. There is a connection with what happens outside. The sun loses strength, there is less light, and growth cycles in nature are slower. Samhain. La fiesta ha persistido en el mundo cristiano. Los que son católico, anglicano, luterano, ortodoxo, en la fiesta de todos los santos. Y en el anglosajón, en el Halloween, que recoge las mascaradas y festines de la fiesta celta. Esta festividad representa el año nuevo de las brujas. La línea que separa a vivos y muertos se hace más fina y permite la comunicación entre ambos mundos, de acuerdo a los celtas y las personas que celebran este día. Se recuerda y honra a los seres queridos fallecidos. Hay un paralelismo con lo que sucede afuera. El sol pierde fuerza, hay menos luz y los ritmos de crecimiento de la naturaleza son más lentos.
Entonces lo humano, todas estas cosas, los cambios del otoño, entonces las personas tomaron esto y comienzan a celebrar también en este tiempo. Por eso, Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es una tradición católica romana apostólica, instituida en honor a todos los santos, conocidos y desconocidos, según el Papa Urbano, para compensar cualquier falta a las fiestas de los santos durante el año por parte de los fieles. En diversos lugares del mundo se celebra la tradición de honrar y traer a la memoria a las personas que han muerto. En muchos países el invierno está asociado a la estación más lúgubre y fría. La muerte de la naturaleza, según la tradición, se iniciaba 40 días después del equinoccio de otoño, 22 de septiembre, precisamente con el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Se rinde culto a los muertos y en estos días, el día 2 es el Día de las Almas, Día de los Muertos, y se vinculan con la vuelta de sus almas durante estos días y a diversas manifestaciones de su presencia entre nosotros. Entonces, estos son los que practican esto del Día de Todos los Santos. Realmente la Biblia no nos da una instrucción para hacer esto, Día de Todos los Santos, o orar por las personas que están muertos, que ellos ya están muertos, están en la eternidad o con el Señor o en el infierno. La iglesia primitiva acostumbraba a celebrar el aniversario de la muerte de un mártir en el lugar del martirio. Frecuentemente los grupos de mártires morían el mismo día, lo cual condujo naturalmente a una celebración común. En la persecución del emperador Diocleciano, el número de mártires llegó a ser tan grande que no se podía separar un día para asignársela. Pero la iglesia, creyendo que cada mártir debía ser venerado, señaló un día en común para todos. La primera muestra de ello se remonta a Antioquía en el domingo antes de Pentecostés. También se menciona este día en común en un sermón de San Efraín el Sirio, en 373 después de Cristo. En un principio, solo los mártires de San Juan Bautista eran honrados por un día especial. Otros santos se fueron asignando gradualmente y se incrementó cuando el proceso regular de canonización fue establecido aún a principios de 411 después de Cristo. Había en el calendario caldeo de los cristianos orientales un día, aquí en latín, commemorato confessorum, para el viernes. En la iglesia de Occidente, el Papa Bonifacio, entre 609 y 610, consagró el Panteón de Roma a la Santísima Virgen y a todos los mártires, dándole un aniversario. Entonces, algo común, tomaban la iglesia en este tiempo una cosa que era pagana y le ponían el toque cristiano y se mezclaban los dos. Gregorio III, en 731 a 741, consagró una capilla en la Basílica de San Pedro a todos los santos y fijó el aniversario para el 1 de noviembre. Gregorio extendió la celebración del 1 de noviembre a toda la iglesia a medidas del siglo IX. Entonces, esto es básicamente, estamos hablando cuando la iglesia estaba mezclada con el Estado, entonces era la iglesia católica, apostólica, romana. All Saints Day. All Saints Day, also known as All Hallows, Solemnity of All Saints, or Feast of All Saints, is a solemnity celebrated on November 1st by the Catholic Church and several Protestant denominations, and on the first Sunday after Pentecost in Eastern Catholicism and Eastern Orthodoxy, in honor of all the saints, known and unknown. The liturgical celebration begins at Vespers on the evening of the 31st of October and ends at the close of November 1st. It is thus the day before All Souls' Day. In Catholic theology, the day commemorates all those who have attained the beatific vision in heaven, become blessed or saints. It is a national holiday in many historical Catholic countries.
In the Catholic Church and many Anglican churches, the next day specifically commemorates the departed faithful who have not yet been purified and reach heaven. Christians who celebrate All Saints' Day and All Souls' Day do so in the fundamental belief that there is a prayerful spiritual bond between those in heaven, the Church triumphant, and the living, the Church militant. Other Christian traditions define remember and respond to all saints in different ways. For example, in the Methodist Church, the word saints refers to all Christians, and therefore on All Saints' Day, the Church Universal as well as the deceased members of the local congregation are honored and remembered. Lemuralia, la fiesta de Roma antigua. La Lemuralia o Lemuria fue una fiesta en la religión de la antigua Roma. En ella los romanos realizaban ritos de exorcismo a los difuntos para impedir que embrujaran sus hogares. Correspondería con la fiesta actual del Día de Difuntos. Durante esta fiesta a los espectros de los muertos, inquietos o larve, se los aplacaba con ofrendas de granos. En esos días las vestales preparaban una salsa sagrada y un pastel de harina con sal de las primeras espigas y trigo de la temporada. En el calendario juliano, esta fiesta correspondía con el 9, 11 y 13 de mayo. Según la tradición, estas fiestas fueron instituidas por Rómulo. Los patres familiarum romanos se levantaban a medianoche para realizar una serie de ritos, arrojando un puñado de habas negras por la espalda para expulsar a los espíritus de los antepasados, golpeando un objeto de bronce y pronunciando determinadas liturgias. Lemuralia, the festival of ancient Rome. The Lemuralia or Lemuria was a feast in the religion of ancient Rome, during which the Romans performed rites to exorcise the malevolent or bad or evil and fearful ghosts of the dead from their homes. The unwholesome spectres of the restless dead, the lemurs or larvae, were propitiated with offerings of beans. On those days, the vessels would prepare sacred mola salsa, a salted flour cake from the first ears of wheat of the season. In the Julian calendar, the 3 days of the feast were 9, 11th, and 13th of May. The original myth of this ancient festival, according to Ovid, who derives Lemuria from a supposed Remuria, was that it had been instituted by Romulus to appease the spirit of Remus. Ovid notes that at this festival it was the custom to appease or expel the evil spirits by walking barefoot and throwing black beans over the shoulder at night. It was the head of the household who was responsible for getting up at midnight and walking around the house with bare feet, throwing out black beans and repeating the incantation, "I send these. With these beans I redeem me and mine. Hac eg mit his redimo mecce mecos fabis." 9 times they say this. The household would then clash bronze pots while repeating, "Ghost of my fathers and ancestors, be gone," 9 times. Obvious superstition. Because of this annual exorcism of the noxious spirits of the dead, the whole month of May was rendered unlucky for marriages, according to the Romans. Whence the proverb, "Mense Maio mala nubent," they wed ill who wed in May. On what had been the culminating day of Lemuria, May 13th, in 609 or 610, the day being recorded as more significant than the year, Pope Boniface consecrated the Pantheon at Rome to the Blessed Virgin and all the martyrs, and the feast of the Dedicatio Sanctae Maria ad Martis has been celebrated at Rome ever since. According to cultural historians, this ancient custom was Christianized in the Feast of All Saints' Day.
established in Rome first on May 13th in order to depaganize the Roman Lemuria, while others see a link to May 13th date in Saint Ephraim's celebration of All Saints' Day on that day in the 4th century. Samhain. En Irlanda se encendía un fuego en el centro de la ciudad del poblado al que acudían las gente para conseguir llamas que activasen un nuevo fuego en sus hogares. Era el tiempo de los espíritus, de acuerdo a esto, a los celtas y los de personas de Irlanda. Las puertas del más allá quedaban abiertas. Se fundían las dos dimensiones, las de los vivos y las de los muertos. In Ireland, they would light flames or fires in the middle of the town. Then the people would go and take from those flames and bring back to their homes. It was believed that during this time there was an opening between the afterlife and the present, so the dead could communicate with the living. During this day, they also celebrated the union between two gods, Dagda and Morrigan. Samhain. Según la arquetípica relación, que es simplemente el origen entre fecundidad y los muertos inferiores o infernales, la unión de Morrigan, que era la dama terrible, o la futura Morgana, y Dagda, el buen dios. Esto expresa la relación entre sexualidad y fecundidad. Por ello, las celebraciones que tenían lugar durante este día mostraban un acosado carácter agrícola. Dagda descubrió a Morrigan cuando la dama se iba a bañar en el río Uninnos e hicieron el amor no lejos de las aguas, en un lugar que aún hoy se conoce como lecho del amor. Todo esto vemos como dioses falsos. Estas personas, los celtas, celebraban estas cosas, una mezcla. Entonces llegó el Halloween a mezclar tantas cosas. Samhain. According to the archetypal, which is original relationship between fertility and the underworld, the union of Morrigan, which is the terrible lady or the future Morgana, so between that Morrigan and Dagda, which is the good god, it shows the relationship between sexuality and fertility. Because of these celebrations, during these days, they had an agricultural nature or flavor to them. According to the myth, Dagda found Morrigan when the lady was going to take a bath in the river Uninnos, the place where they had an encounter they called Bed of Love. Samhain. Ejercicios. Se hacían fuegos con manzana, invocación del fuego, calabazas con velas, ritos de poder, incienso de Artemisa, veladona, manzana, cáñamo, y también se iniciaba la estación sombría. Cierra el periodo de actividad militar y marca el inicio del año. Una fiesta colectiva está penada la ausencia, gran combate general que dura varios días. Y entonces también no pertenece ni al año que termina ni al que comienza, por lo tanto está fuera del tiempo, en el plano de la eternidad. En este periodo, los dioses pueden intervenir en las cuestiones humanas o los humanos comenzar viajes a otros mundos reservados. Esta es la manera de pensar estas culturas, los celtas y las personas que practican todas estas cosas, el paganismo, el Wicca, estas religiones, que realmente están confundidas. Realmente es una mezcla de tantas cosas. Entonces, por eso debemos entender todo esto y saber explicarlo y buscar a Dios, no la oscuridad. Some of the exercises or activities that take place during Samhain: games with apples, calling a fire, pumpkins with candles, power rituals, incense, Artemis, belladonna, apple, hemp, some of the names of the incense. The grim season begins. There's a close to military activity and the beginning of the year starts. A collective feast, punish the absence, great treat that lasts several days. It is not the ending year nor in the starting year, therefore it is outside time.
in the time of eternity. In this time, gods can interfere in the affairs of humans, and humans can travel to other worlds. Some of the things that happened during Samhain. Algunas cosas acerca de la religión o la creencia de los celtas. Era panteísta y mística. Creían en la reencarnación, o sea, panteística, que Dios estaba en todo lugar, en la existencia de otra vida después de la muerte. Adoraban a los astros y diferentes dioses. Realizaban sus cultos en la cumbre de las montañas o en la espesura de los bosques y hacían sacrificios humanos a sus dioses. Resumido aquí, la religión o la creencia de los celtas. Some of the things that the people, the Celtic people, believed in, or their religion, it was very pantheistic and mystical. They believed in reincarnation, in life after death. They worshipped the stars and different gods. They celebrated services in the top of the mountains and deep in thick forests. They made human sacrifices to their gods. Ahora un poquito acerca de definiciones. Hay un poquito de variaciones de los nombres, pero vamos a ver de algunos más o menos en el estudio de esto. El nombre celta proviene del vocablo griego celtois, cuyo significado es bárbaro o extranjero, y se refería a los pueblos extranjeros que los griegos conocían al norte de Macedonia. El origen de la palabra celta es del griego gala, que significa leche. Así tenemos la palabra galaxy. Tenía la idea de una sociedad heroica, guerrera, o sea, ellos se miraban así, pero vivían como prósperos ganaderos y agricultores, ocupados a menudo en el robo de ganado. Una cosa es lo que se miraban y otra cosa también lo que hacían. The name Celtics comes from the Greek keltoi, which means barbarian or foreigner. It referred to the foreigner people that the Greeks knew north of Macedonia. The origin of the word Celt is the Greek word gala, means milk, compared to galaxy. The Greeks portrayed all Northern Europeans as milk faces. It could have something to do with the fact that North Europeans are much more dependent on dairy products. More likely is it that they had pale faces or skin. The Greeks used the words galto, galatai, and kelto. This has nothing to do with what we think to be Celtic. They viewed themselves as a heroic society, a warrior society. However, they lived a prosperous life as farmers and cattle ranchers, dedicated a lot or some to stealing cattle. Una cosa interesante es la posición de la mujer en la cultura celta. Por ejemplo, la mujer tiene una posición mejor que la de la cultura romana, pero como en todos los pueblos guerreros, es ella la que hace el trabajo en casa y realiza las tareas propias de la artesanía y de agricultura. Pero no es considerada inferior al hombre. Puede, por ejemplo, elegir a sus amantes y la virginidad no juega un papel tan importante como en la cultura cristiana. Cada año en primavera se celebraba una fiesta donde los jóvenes se encontraban para unirse. La mujer que era madre era mirada como una diosa protectora. The position or role of women in the Celtic culture. Females in the Celtic culture had better positions than the women in the Roman culture. Like all warrior cultures, they did the work around the house and also work with craft and agriculture. They were not viewed as inferior to males. They could choose their lovers, and virginity didn't play an important role in relationships as did in Christian cultures. Every year in the springtime they celebrated a feast where all the youth would meet to have intimate relations. The woman who was a mother was seen as a protective goddess. Celtas o celtos guerreros. Los enemigos de los celtas los apodaron con el nombre hijos de los vientos. Se dice que Drudra, el viento de la tempestad, era el padre de ellos, porque se arriesgaba en la lucha casi volando en sus caballos salvajes. Se dice que prefería la muerte antes que la derrota.
So, le gustaba la guerra, le gustaba pelear, conocerse como guerreros. Esta cultura. Entonces tenemos la diferencia entonces entre el cristiano, entre el ejemplo de Jesús, entre lo que los cristianos tienen que ser es amar incluso amar a los enemigos y el amor, la paciencia, la compasión, la misericordia. Celtic warriors. The enemies of the Celtics nicknamed them Sons of the Winds. They saw that Rudra, the Stormwind, was their father because he fought almost flying, risking everything on wild horses. They say that he preferred to die rather than to be defeated. Los druidas o los sacerdotes. Los druidas, estrato de mayor influencia y poder entre los celtas. Sabían leer y escribir en griego y latín, como los antiguos sacerdotes egipcios. Sin embargo, optaron dejar por vía oral en hermosos versos la crónica de la existencia del pueblo celta. Este fue uno de los principales motivos por el cual no se ha considerado la magnitud en buena parte de los libros de historia del importante legado celta que fundamenta notablemente la sociedad occidental, ya que los mismos celtas antiguos no creían y no formó parte de su tradición en cuanto a escribir o documentar. Entonces habían algunas cosas buenas, como en todas culturas, pero lamentablemente esta práctica, que la mezcla entre lo paganismo, el día de Samhain, las cosas de Druids, el día de los santos, una mezcla bien fea y realmente no está en la Biblia. The Druids, or the priests. The Druids, the highest class of major influence and power among the Celtics. They knew how to read and write in Greek and Latin like the ancient Egyptian priests. However, despite their education, they opted to leave their stories transmitted orally instead of written. This is one of the reasons why the influence of the Celtic culture on Western culture has not been fully appreciated, because they themselves did not believe in writing or documenting their culture. Aquí tenemos unas imágenes de un sacerdote druida. We have some pictures of a priest, a druid priest. También otras fotos de unos sacerdotes druidas de los celtos. Some of the pictures of druids, Celtics, priests. El idioma de los celtas. La lengua celta es una lengua indo-germánica. Por tanto, todas las lenguas indo-germánicas, como el alemán o también el español, son parientes de la lengua celta. Se dice que el timbre oscuro y el sonido seminasal en el portugués y gallego tienen su origen en la lengua celta. La palabra celta significa originalmente héroe. Ahí vemos diferentes interpretaciones o definiciones de estas palabras de los celtas. The Celtic language. The Celtic language is an Indo-Germanic language. All the Indo-Germanic languages like German and Spanish are related to the Celtic language. They say that the dark timbre and the semi-nasal sound in Portuguese and Gallego have their origin in the Celtic language. The word Celtic originally means hero. Different meanings for these words of Celtic, Celt. Ahora, viendo todas estas cosas del Halloween, en los diferentes festivales, tenemos que recordar algo muy importante, los 10 mandamientos. Y sabemos que fueron resumidos por Jesús entre dos: amar a Dios y amar al prójimo. Vamos a verlo brevemente, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. Que es el mandamiento que tiene una promesa que tendrás vida eterna. Le estoy añadiendo aquí la parte que no está aquí, pero es importante también, una promesa. 6. No matarás. 7. No
cometerás adulterio. 8. No robarás. 9. No mentirás. Y 10. No codiciarás nada de tu prójimo. The Ten Commandments. We have one. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. Number 2. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them nor serve them. Number 3. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. 4. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. 5. Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. 6. You shall not murder. 7. You shall not commit adultery. 8. You shall not steal. 9. You shall not bear false witness against your neighbor. And number 10, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant, nor his ox, nor his donkey, nor anything that is your neighbor. Vamos a ver unas instrucciones aquí en el Antiguo Testamento también, que son mandamientos y tiene que ver con nosotros también y el Nuevo también. Éxodo 23, del 23 al 24 y el versículo 32 que dice: porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Amoreo, del Eteo, del Fereceo, del Cananeo, del Jebeo y del Jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. Entonces ahí no tenemos que imitar las cosas paganas, las cosas de la muerte, las cosas de la oscuridad. Tenemos que ser luz, tenemos que cumplir con la palabra de Dios. Y esto tiene que ver bastante con nuestra manera de vivir y comportar y cómo discernir todas las cosas que están pasando alrededor de nosotros y escoger qué hacer. Recordemos que en Osea 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es muy importante y Dios lo usa porque dice que el Espíritu Santo trae a nuestro conocimiento las palabras de Jesucristo, que está en la palabra de Dios, porque Jesús dijo también en Juan: escudriñad las Escrituras, porque de ahí es donde vamos a tener la vida, de ahí vamos a tener las instrucciones. Commandment in Exodus 23 to 24 and verse 32. For my angel shall go before thee and bring thee in unto the Amorites and the Hittites and the Perizzites and the Canaanites and the Hivites and the Jebusites, and I will cut them off. Thou shalt not bow down to their gods, nor serve them, nor do after their works, but thou shalt utterly overthrow them, and quite break down their images. Thou shalt make no covenant with them, nor with their gods. También tenemos que ver Deuteronomio 18 del 9 a 12 y Levítico 19:31, que dicen lo siguiente: no os volváis a los encantadores y adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Ahí está la firma de Dios, un mandamiento de Dios. No debemos meternos con estas cosas del ocultismo, paganismo, de las personas que leen las manos, leen cartas, todas estas cosas, de los que tratan de entender a través de las estrellas y todas estas cosas. Dice Dios: no consultemos, no nos contaminemos. Dios está hablando. Entonces, vamos a ver ahora amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esa palabra es importante: abominaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien participe adivinación, ni agorreo, ni
lego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a dar a agoreos y adivinos oyen más a ti, no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces es algo bien importante de obedecer a Dios y su palabra y discernir qué cosas debemos permitir, qué cosas debemos hacer y qué cosas no. El Señor nos bendiga. Deuteronomy 18:9-12 and Leviticus 19:31. Regard not them that have familiar spirits, neither seek after wizards, to be defiled by them. I am the Lord your God. There's a warning against pagan practices. When thou art come into the land which the Lord thy God giveth thee, thou shalt not learn to do after the abominations of those nations. There shall not be found among you any one that maketh his son or his daughter to pass through the fire, or that useth divination, or an observer of times, or an enchanter or a witch, or a charmer, or a consulter with familiar spirits, or a wizard, or a necromancer. For all that do these things are an abomination unto the Lord, and because of these abominations the Lord thy God doth drive them out from before thee. ¿Qué debemos hacer? What should we do? Primero que tenemos que saber es saber la verdadera historia de el día de Halloween, de la combinación del Día de los Santos con el Día de la Bruja. Y realmente si nosotros debemos orar por los muertos también, este es otro tema, porque en ninguna parte en la Biblia nos ordena el Señor o nos dice que oremos por los muertos. Si ya los muertos están en el cielo y ya están en su lugar, los que tienen que ir al cielo, los que van al infierno. Incluso el rey David, cuando el hijo murió, el hijo del resultado del pecado con Batseba, él dijo que él no iba a volver a verlo cuando él murió. Él dijo, pero él o lo iba a ver en el futuro, en la eternidad. Entonces, saber la verdadera historia y saberla cómo transmitirla a nuestros hijos y a otras personas. Otra cosa que debemos recordar, que en ese día, interesantemente, en 1517, en octubre 31, una persona llamada Martín Lutero inició lo que es la Reformación Protestante, donde escribió los 95 tesis en el castillo de Wittenberg, y ahí es donde comenzó a limpiar muchas de las impurezas y cosas que estaban haciendo la iglesia en ese día, la oficial iglesia, que era abuso de las personas, robándole dinero. Entonces es importante decirle a nuestros hijos que es la reformación. Y interesante que el enemigo trata de cubrir este día con cosas negativas, cosas de oscuridad. Pero realmente lo que sucedió en este día fue algo poderoso. La luz fue abierto, la verdad fue iluminada. Número 3, debemos enseñar a nuestros hijos y nosotros iniciar un tipo de evangelismo. El evangelio de la paz, ese es el evangelio que nos llama el Señor a predicar, ir a todo el mundo. En Mateo 28, al final, lo que nos dice. Entonces, estar siempre hablando de este evangelio de la paz, de luz, y no de oscuridad, no de guerra, no de violencia, no de terror, que es lo que está proponiendo el Halloween o el Día de las Brujas. Número 4, tenemos que ser luz y sal en un mundo donde no hay realmente luz verdadera y un mundo que no tiene sabor verdadero. Es un sabor artificial, un sabor que no dura largo tiempo, es solo momentario. Some of the couple of things that we can do. Number one is we gotta know really the true story of Halloween and All Saints and how this mixture between the pagan and
the religious. And really, another question is like, should we pray for the people that are dead? Because there's nowhere in the Bible that there's a command that we have to pray for the dead people. The dead people, they're already gone where they have to go, either to heaven or to hell. There's no in between. The Bible doesn't say that. And even when the King David, where he lost his son due to the fact of the sin with Bathsheba, he said that I'm not going to see him again, but until I die, until I go, I will see him, but not in the living. So, is know the true story. Number two, interesting, a lot of people don't know that this is Reformation Day. In 1517, Martin Luther initiated what was the Protestant Reformation, where he put 95 theses on Wittenberg Castle, if I'm not mistaken. And so we have to know that the light was shone in this day because there was a lot of corruption on the state church then, and a lot of things came into light. So it's interesting how the enemy tries to darken all that with evil, with death, with terror, but really what life came into that reformation. Number three, we have to be always teaching our kids and looking opportunities to evangelize, which is really just the gospel of peace. And so this is contrary to what's going on during this time: terror, horror, death, darkness. Peace is what we're talking about. We're talking about light. And number four, we have to be vigilant and guard against. Always remember to be light and salt in the world, where there is, not really any light, true light, and no flavor. So we have to give it that flavor, that salt, and that light, which is found in Jesus and His Word.